Bueno, son 9:35. Vamos empezando. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Rizzo, gerente de asesoría de inversiones de Credit Corp Capital. Y tengo el agrado de darles la bienvenida a esta conferencia virtual en la que nos acompaña Klaus Kempfe, director de soluciones de portafolio y estratega de Credit Corp Capital. Para quienes no lo conocen, Klaus es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y magíster en economía aplicada de la misma universidad. Y antes de ingresar a Credit Corp Capital hace 5 años, estuvo trabajando en Itaú Asset Management como gestor de fondos balanceados y carteras administradas. El día de hoy, Klaus nos va a hablar acerca de los fondos Visión Global, una solución de inversión diversificada y eficiente a la cual nuestros clientes pueden acceder a través de nuestras plataformas en el exterior. Asimismo, Klaus nos va a explicar cómo es que estas soluciones de inversión interactúan con la visión estratégica y táctica de manejo de portafolios que tiene su equipo. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas en cualquier momento para luego realizarlas a Klaus hacia el final de la presentación. Y asimismo, al terminar el webinar, habrá una pequeña encuesta que les pedimos no dejen de contestar para seguir mejorando estas conferencias virtuales. Muchas gracias a todos y le doy el pase a Klaus para que inicie con su presentación. Buenísimo, Antonio. Muchas gracias por la presentación. La invitación que teníamos hoy día es a complementar un poco los webinars que a veces tenemos de estrategia de mercado, en donde discutimos cuáles son las mejores recomendaciones para la coyuntura, si comprar más Estados Unidos, más Europa, más Latinoamérica, y mostrarles un producto que de alguna forma engloba toda esa oferta de valor. Denme un segundo para compartir la pantalla. Perfecto, y Antonio, estamos ya compartiendo, ¿cierto? Así es, se ve bien. Genial. Así que les quería nada más agradecer estar acá y su tiempo. Quiero contarles, invitarlos un poco a imaginar. O sea, de alguna forma, con el equipo de Antonio, de Advisory, con mi equipo de Portfolio Solutions, dijimos, bueno, ¿cuál es el mejor producto que le podemos entregar hoy día en la coyuntura actual que está viviendo nuestros países, en Chile, Perú y Colombia? ¿Cuál es el mejor producto que les podemos entregar para responder a las necesidades actuales de ustedes? Y dijimos, ok, imaginémonos, entonces, ¿cuáles son las cosas que debería tener este producto? Debería ser un producto que les dé acceso a los mejores portafolios de activos internacionales, al mejor portafolio de activos internacionales, diversificado, completo, que tenga un poco de todas las clases de activos y sea acorde, ¿cierto?, al perfil de riesgo que cada uno de ustedes tiene. Obviamente también necesitamos que sea manejado por un equipo de expertos para que si pasa algo y hay una crisis como el coronavirus, pueda realocarse y encontrar la mejor inversión del momento en cada momento. Entonces necesitamos un equipo de expertos. Dada la coyuntura que estamos viviendo, muchos queremos tener una legislación, una jurisdicción más estable, que lleve más años sin cambios y que probablemente no tenga cambios hacia adelante. Y es así que nos dimos cuenta que si es que nuestro producto estaba custodiado en Pershing y fuera del país, esto ayudaba bastante. Y es por eso que los productos hoy día están disponibles desde Miami y desde Panamá, ¿cierto? A través del banco ASB, ¿sí? Cuando salimos a invertir en el extranjero, ¿cierto? Podemos tener el mejor producto manejado por los mejores expertos en la mejor jurisdicción, pero obviamente si yo hago todo eso, el salir afuera muchas veces genera complicaciones tributarias y costos adicionales. Entonces lo que pensamos fue decir, ok, vamos a dar el producto más simple y eficiente desde el punto de vista tributario y a un costo de mercado y un costo eficiente. Entonces, es un producto que de alguna forma ustedes lo pueden comprar como una primera inversión, pero también como una inversión de alguien muy experto. Es un producto que simplifica la vida
al contador que tenga cada uno de ustedes, por ejemplo, y al mismo tiempo lo hace eficiente tributariamente y a un costo muy bueno. El, el, el fondo además tiene rebalanceos ágiles y tenemos a un equipo que lo maneja, que es un equipo cercano. Es mi equipo, de hecho, el que lo maneja y están siempre, ustedes siempre pueden estar invitados al webinar que hacemos el segundo jueves de cada mes, ¿cierto? En donde les contamos qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de inversiones. Si ustedes no quieren preocuparse, no hay ningún problema. El fondo se rebalancea de manera automática. Si es que quieren estar atentos y saber lo que está pasando, están cordialmente invitados, ¿cierto?, a todos los webinars que hacemos mensualmente en donde incorporamos todo esto. Entonces, cuando tomamos todos estos ingredientes, ¿cierto? Y dijimos, bueno, ¿cuál es el producto que podemos darle a nuestros clientes que sea la solución para la coyuntura actual y que tenga todas estas ventajas que vimos? Nos dimos cuenta que los fondos Visión Global eran la solución y así creamos esta nueva gama de fondos que se llaman fondos Visión Global, que de alguna forma son nuestro mejor portafolio de activos internacionales. Está manejado por un equipo de expertos custodiado en Pershing en una plataforma de renombre internacional con una jurisdicción muy estable, pero que además es simple y eficiente tributariamente. Tiene una relación con ustedes muy fácil porque tiene rebalanceos automáticos y ágiles y una cercanía con el equipo. O sea, nosotros estamos disponibles a través de sus banqueros, ¿cierto? A través de sus asesores. Estamos disponibles para contestar dudas en español. Entonces, realmente, a diferencia de la mayor parte de los fondos balanceados que pueden ustedes encontrar en Pershing, este equipo, este fondo se hizo para ustedes. No se hizo para un americano o para un europeo, se hizo pensando en la realidad de cada uno de nuestros países y entregándoles el mejor portafolio y, como yo les decía, en español, que muchas veces suma y hace más fácil la relación. ¿Qué son estos fondos Visión Global entonces? Los fondos Visión Global son una parrilla de 3 fondos, Visión Global 1, Visión Global 2 y Visión Global 3, que dentro de cada uno de ellos está lo mejor que tenemos para ofrecerles a ustedes, ¿sí? Lo que hemos hecho es optimizar de la mejor forma los productos para que queden en 3 versiones que sean óptimas para cada uno de los perfiles que ustedes tienen, que hemos definido en contacto con ustedes en Credit Corp. De alguna forma, el Fondo Visión Global 1 es el fondo dentro de esta parrilla un poco más conservador, que es más estable en el tiempo, tiene algo de crecimiento con un 23% de renta variable, pero con un componente principal, ¿cierto?, de renta fija. Es un fondo que nosotros recomendamos en un horizonte de inversión desde 2 años hacia adelante, ¿cierto? Si el cliente, si ustedes se van a gastar de alguna forma el dinero, los soles, ¿cierto?, en los dólares en algunos meses, este no es el producto correcto. Ninguno de estos es el producto correcto si ustedes piensan que la inversión va a ser solamente por 3 meses o por 6 meses. Nosotros pensamos que en horizontes de inversión de 2 años alcanzamos a entregarle a ustedes en este fondo Visión Global 1 la rentabilidad que el producto debería entregar y por lo mismo lo recomendamos a ese plazo. Un nivel de riesgo, un paso de riesgo adicional, estamos en el fondo Visión Global 2. Cuando hablamos de un poco más de riesgo, también hablamos de un poco más de crecimiento, un poco más de rentabilidad, ¿sí? En este caso, es un fondo ya más balanceado en términos de renta fija, renta variable, es un portafolio más moderado, con un 35% de renta variable y con más crecimiento. Y para los que quieran un crecimiento mayor, porque tienen un plazo de inversión más alto, 4 años, puede ser un poco menos también, pero sí está recomendado un plazo de inversión más alto y a una aceptación de volatilidad un poco más alta, ¿cierto? Está el fondo Visión Global 3, que es nuestro fondo más orientado al crecimiento, con retornos esperados más altos también, pero con mayor movimiento mes a mes. O sea, si ustedes quieren el menor movimiento del valor cuota de la rentabilidad mes a mes,
el Visión Global 1 probablemente sea la solución. Si ustedes quieren más crecimiento, el Visión Global 3 es el fondo para ustedes. Pero si quieren un mix de algo más balanceado, ¿cierto? Pero con crecimiento todavía, ¿cierto? El Visión Global 2 puede ser el perfil para ustedes. Como yo les decía, estos son 3 fondos que están disponibles para comprar en Pershing, tanto por ASB como por Credit Corp Capital US en Miami. Entonces, existen los dos vías para poder comprar estos productos. Los productos ya están disponibles y la inversión mínima en el fondo, en cada uno de los fondos, es de $100,000, teniendo ya abiertas, ¿cierto?, las cuentas internacionales. Estos son fondos que están domiciliados en las Islas Caimán, pero están disponibles a través de Credit Corp Capital US y ASB, así que deberían ser muy fáciles para ustedes invertir en la medida que tengan las cuentas ya disponibles en cualquiera de esas dos plataformas. Como les comentaba al comienzo, intentamos poner dentro de cada uno de estos perfiles lo mejor que tenemos para ustedes y de alguna forma son los portafolios óptimos para cada uno de los niveles de riesgo, para cada uno de los horizontes de inversión que estamos viendo. Uno puede decir, bueno, es que a mí me gusta el portafolio que es 20, 75. Bueno, en realidad ese portafolio es muy parecido a esto y de hecho este portafolio está aún más optimizado para tener más rentabilidad por cada nivel de riesgo. O sea, realmente hicimos un trabajo, yo digo, un poco de joyería, ¿cierto? En construir estos portafolios con los porcentajes. Pero, pero de alguna forma, cuando uno lo ve así, es la forma más simple de verlo, pero quiero contarles las ventajas y entrar en detalle un poco más en las ventajas que tenemos en cada uno de estos productos. Em, lo primero es que los productos han tenido una buena rentabilidad. Estos productos, en particular Visión Global 1, Visión Global 2 y Visión Global 3, son productos nuevos con perfiles acomodados nuevamente. Entonces, realmente una historia de estos productos en particular no tenemos, ¿cierto? Pero tenemos 3 fondos en Perú que han hecho exactamente lo mismo que vamos a hacer con estos fondos Visión Global 1, Visión Global 2 y Visión Global 3 por los últimos años. Entonces, la rentabilidad que hemos tenido en esos fondos es la que está acá. Hemos tenido en el Visión, el equivalente al fondo, el Visión 3, ¿cierto? Que es el equivalente al fondo Visión Global 3, más de un 8% de rentabilidad anualizada en los últimos años, cuando el equivalente en dólares, ¿cierto? En dólares es solamente un 2%, un 2,3%. Entonces, en realidad, cada uno de estos fondos ha tenido una muy buena rentabilidad y cada uno de estos fondos ha entregado una rentabilidad en el mediano plazo, en sus horizontes de inversión, ¿cierto? Por sobre tener caja en dólares o por sobre tener una renta fija muy conservadora en dólares. Obviamente, ¿tienen volatilidad? Sí, tienen volatilidad y la volatilidad más alta obviamente está en los más arriesgados, en el Visión Global 3 y en el Visión Global 1 es algo más conservador. Para que tengan una idea, estos fondos además han generado, a final de abril, ¿cierto? Habían generado una alfa, una rentabilidad adicional a lo esperable de un 1,14% en lo que va del 2021. O sea, uno tiene para cada perfil, ¿cierto? Una rentabilidad que en el largo plazo debería darse, pero los movimientos que vamos haciendo como equipo nos han generado un alfa adicional, ¿cierto? De un 1,14% en lo que va de este 2021. Y bueno, ahí empieza la riqueza del equipo, la importancia del equipo, y quería mostrarles todas las personas que están detrás de este producto. O sea, uno ve 3 fondos, ¿cierto? Simples, pero detrás hay un proceso de inversión que tiene vida diariamente por cada una de las personas que están acá en el equipo. Yo soy el líder de este equipo que se llama Portfolio Solutions o Soluciones de Portafolio. Pero de alguna forma cada uno de las personas que son analistas o parte del portafolio van ayudando a la toma de decisiones y cada uno hace una cobertura de diferentes sectores, porque estos fondos, si bien son renta fija, renta variable, caja, se ven simples, dentro de ellos tienen una riqueza de inversiones amplia
y cada uno de los analistas y portfolio managers se encarga de mantener al día todo eso. Como les contaba, no basta tener el mejor portafolio y el mejor equipo. Adicional a eso, necesitamos tener una legislación que nos permita mantenernos seguros y tranquilos de que la jurisdicción, de que este entorno regulatorio no va a cambiar. Y es así que el tener los fondos comprados a través de Pershing, sea en Credit Core Capital US o sea en ASB, nos entrega un entorno regulatorio con una protección al inversionista y una jurisdicción con una alta seguridad y que no ha cambiado en los últimos 40 años y que lo más probable es que no cambie en los próximos 10 o 20 años. Entonces, de alguna forma, nosotros les ofrecemos a través de Credit Corp este ADN latinoamericano, esto de poder hablar en español, crear portafolios que están hechos para ustedes, pero al mismo tiempo con la jurisdicción óptima para poder dormir tranquilo lo que queda de este año y los próximos años. Así que es un fondo que está hecho por Credit Core Capital Asset Management, que es donde yo trabajo, ¿cierto? Somos la administradora de fondos de Credit Core Capital y nos encargamos de manejar todos estos fondos al mismo tiempo con los fondos que ustedes también ya conocen en Perú, ¿cierto? Que están disponibles a través de Credit Fondos Perú. Ya solucionado el tema del equipo, ¿cierto? Y teniendo una jurisdicción que nos da tranquilidad, queremos también un producto que no sea una complicación para ustedes. Como yo les decía, volviendo al índice inicial, les estamos ofreciendo el que creemos es el mejor portafolio de activos internacionales, manejado por un equipo de expertos, custodiado en la mejor plataforma, pero cuando uno va al extranjero, a veces uno se complica desde el punto de vista tributario, contable, y se puede generar algo engorroso que empaña un poco las ventajas que tiene el producto. Entonces, lo que les decía, queremos un producto que sea simple, eficiente y a un costo también eficiente. ¿Qué hicimos entonces? Creamos un producto que si bien tiene una riqueza increíble, una riqueza muy buena desde el punto de vista interno, tenemos acciones de Estados Unidos, adentro de Europa, Japón, de países emergentes, bonos del tesoro, bonos grado de inversión, bonos de alto rendimiento, bonos corporativos emergentes y bonos de países emergentes. O sea, realmente tenemos miles de activos dentro del portafolio, pero desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista contable, de cara a su contador o a la SUNAT, ¿cierto? Solamente hay una línea, ¿ya? El Visión Global 2 es una combinación de todas estas clases de activos, pero se ve una sola línea desde el punto de vista tributario. Entonces, el fondo entrega toda la riqueza del portafolio de manera simple para facilitar la contabilidad y ofreciendo todas las ventajas de un vehículo offshore internacional. Entonces, les damos toda la diversificación, toda la riqueza, toda la profundidad de un portafolio completo, pero empaquetado en un producto en que de cara tributariamente es solamente una línea que ayuda, ¿cierto?, a que la contabilidad sea más fácil, sea más eficiente, pero también ayuda a que los productos que están ahí adentro sean los productos que no nos generen complicaciones tributarias, no solamente de cara a la SUNAT, ¿cierto? Sino que también de cara a posibles impuestos en Estados Unidos. Es así que este producto no es US Citus, eso quiere decir que no es un producto domiciliado en Estados Unidos, un producto que está domiciliado en las Islas Caimán, y por lo mismo no está afecto al impuesto a la herencia y no es necesario una sociedad de inversión internacional. Muchos de ustedes han escuchado que para poder invertir en el extranjero es necesaria una sociedad de inversiones afuera. En este caso, estos productos están construidos para que no sea necesaria una sociedad de inversiones en el extranjero, porque el producto es un producto non-US Citus. Entonces,
no está afecto al impuesto a la herencia en Estados Unidos y por lo mismo no necesita una sociedad de inversión offshore. ¿Ya? Dije, esta línea es del Visión Global 2. En realidad, el Visión Global 1, el Visión Global 2, el Visión Global 3 tienen toda esta riqueza y se refleja solamente en una línea desde el punto de vista contable y todos son non-US situs. Así que los tres tienen las ventajas tributarias. Hasta aquí, la gran ventaja es que ustedes van a tener el mejor portafolio manejado de la mejor manera, en la mejor jurisdicción y que además es simple tributariamente. Otra de las ventajas es que si ustedes invierten en este fondo, ¿ya? Pero no rescatan, no lo venden, no gatillan ningún efecto tributario. Entonces, mientras se mantengan invertidos, ustedes no tienen que estar pagando impuestos. ¿Por qué? Porque todos los movimientos que se realizan de a lo mejor comprar más Europa, vender Estados Unidos, comprar bonos del tesoro, vender los bonos del tesoro y comprar bonos de alto rendimiento, después devolverlos, todo ese movimiento que se va generando por mi equipo en el día a día, se genera dentro del fondo. Entonces, como se genera dentro del fondo, por fuera no hay un efecto tributario. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que permite diferir el pago de impuestos. Yo puedo decidir cuándo pago impuestos. Si es que yo invierto en este fondo y mantengo la inversión por los próximos 3 o 4 años, no hay ningún pago de impuestos en esos 3 o 4 años. Si yo rescato, si yo vendo el fondo, en ese momento se gatilla el pago de impuestos. Entonces, me genera un beneficio adicional que me permite diferir el pago de impuestos y además me permite manejar el timing del pago del impuesto, porque yo lo puedo diferir y puedo decidir pagarlo cuando yo rescato. O sea, en el momento en que yo genero la acción de vender el fondo, en ese momento decido pagar el impuesto ese año. ¿Puedo decidir no pagarlo ese año? Bueno, no rescato el fondo, ¿cierto? Entonces, tenemos un beneficio que es diferir el pago de impuestos y al mismo tiempo elegir el momento del pago de impuestos con el rescate. Pero adicional a eso, si eso fuera poco, adicional a eso, de alguna forma, yo tengo toda esta riqueza de mover el portafolio adentro, ¿cierto? De comprar, de vender. Ustedes van a estar siempre invertidos en el mejor portafolio posible de cara a los próximos 12 meses. Nosotros siempre estamos pensando cuáles son las mejores oportunidades para los próximos 12 meses. Si yo hago ese rebalanceo y, por ejemplo, vendo Estados Unidos y compro Europa y lo hiciera sin este fondo, lo hicieran ustedes de manera directa, entonces lo que ocurriría es que tendrían que pagar impuestos por la rentabilidad que ya tuvieron de esa inversión en Estados Unidos. Y partirían de cero de nuevo invirtiendo en Europa. Entonces, lo que hace este fondo es que todos esos rebalanceos se generan de manera interna y no hay un pago de impuestos asociados al movimiento. Obviamente hay un pago de impuestos al final. Acá esto no es un vehículo libre de impuestos. En algún momento se paga el impuesto, pero se puede diferir el pago de impuestos, ¿cierto? Se puede manejar el timing del pago de impuestos y el pago de impuestos no está asociado a las decisiones de inversión que se generen adentro. Entonces es un vehículo súper potente porque les da a ustedes la posibilidad de elegir cuándo pagar el impuesto y de tener el portafolio óptimo desde el punto de vista de inversiones todo el tiempo sin tener que preocuparse por pagos de impuestos. O sea, separamos el pago de impuestos, ¿cierto? La decisión de pago de impuestos la separamos de la decisión de inversiones. Y adicional a eso, el hecho de diferir impuestos en el tiempo genera una rentabilidad para ustedes más alta. ¿Por qué? Porque si yo pago el impuesto ahora, le saco una parte a mi patrimonio. Si pago el impuesto el próximo año, saco una parte del patrimonio. Entonces, si yo difiero el pago de impuestos, ese patrimonio va creciendo, 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 y yo voy invirtiendo no solamente mi patrimonio, sino que lo que debería haber pagado de impuestos, ¿cierto? Y eso también va creciendo. ¿En algún momento vamos a pagar el impuesto? Por supuesto, el impuesto se va a pagar en algún momento en el futuro, pero el haber estado invertido y el haber diferido el pago de impuestos, si uno hiciera eso a 50 años, por ejemplo, casi duplica la rentabilidad
después de impuestos, ¿sí? O sea, pagando el impuesto, aún así, el hecho de haber estado, haber diferido el impuesto, haberlo pagado al final y no al comienzo, genera una rentabilidad adicional muy potente. Como yo les decía, queremos un portafolio eficiente desde el punto de vista tributario, pero también eficiente desde el punto de vista de costos, porque el mundo obviamente se va moviendo hacia costos eficientes todo el tiempo, y lo que estamos viendo en este costo-eficiencia es que ustedes, si fueran a invertir en el extranjero, ¿cierto? De manera independiente, lo que les recomendaríamos probablemente sería invertir en fondos como estos, en el Allianz Europe Equity Growth, son este fondo de acciones europeas, un fondo de acciones asiáticas, un fondo de renta fija de diferentes clases de activos, un fondo mixto de renta fija y un fondo de alto rendimiento dentro de bonos. Esos fondos, si yo los invierto de manera personal, ¿cierto? Tengo precios más altos, 1,86, 2,35, 1,05, 1,20. Esta combinación de fondos nos da un precio equivalente a un 1,62%. Nosotros, al ser un inversionista institucional, porque invertimos a través del fondo, ustedes entran al fondo y después yo dentro del fondo invierto a cada uno de estos fondos, por ejemplo, los precios que yo obtengo son precios al por mayor, por decirlo así, al mayoreo, son precios mucho más bajos en los mismos fondos equivalentes. Yo obtengo lo mismo por un precio mucho más barato y ese precio se transfiere a ustedes, o sea, ese ahorro está directamente relacionado a la rentabilidad que ustedes puedan obtener en el mediano plazo. Cuando uno tiene un portafolio, uno piensa en el largo plazo, y en el largo plazo uno decide qué porcentaje de renta fija tener, qué porcentaje de renta variable tener, y uno puede elegir, por ejemplo, el Visión Global 1, uno puede elegir el Visión Global 2 o puede elegir el Visión Global 3. ¿Cierto? Cada uno tiene porcentajes de renta variable diferentes. Por ejemplo, el Visión Global 1 tiene 26% de renta variable, el 23%, el Visión Global 2 tiene 35% y el Visión Global 3 tiene casi 50% de renta variable. Son portafolios diferentes, pero en cada uno de ellos nosotros podemos encontrar cómo ir mejorando la rentabilidad con rebalanceos ágiles y eficientes que vamos haciendo todas las semanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Por ejemplo, nosotros el 1 de noviembre del año pasado, después de que hubo bastantes peleas en torno a los posibles paquetes fiscales en Estados Unidos, y el mercado durante octubre del año pasado tuvo correcciones a la baja, lo que vimos fue que el mercado bajó de una manera que no era, no iba en línea con las buenas expectativas de crecimiento que estábamos viendo. Entonces, qué es lo que hicimos? Fue comprar más renta variable. Entonces, nosotros en el Fondo Visión Global 1, Visión Global 2 o el equivalente al Fondo Visión Global 1, 2 y 3, de alguna forma lo que hicimos fue aumentar la renta variable. En vez de tener 23% de renta variable en Visión Global 1, tuvimos 26, 27, 28% de renta variable en el Fondo Visión Global 1. ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros pensábamos que la renta variable iba a tener una buena rentabilidad en lo que quedara hacia adelante. Les quiero mostrar lo que ha pasado, por ejemplo, con el índice de acciones de Estados Unidos. Esta es una plataforma que se llama Bloomberg, ¿cierto? Que me permite tener acceso a los diferentes mercados. Les quiero mostrar lo que ha pasado desde ese momento. Nosotros compramos justo antes de las elecciones de Estados Unidos. Nos dimos cuenta que independiente si salía Trump o salía Biden, probablemente Estados Unidos iba a hacer más paquetes fiscales, y nosotros aumentamos el posicionamiento en renta variable en ese momento. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Fue que tuvimos una exposición mayor a toda esta subida de un 28,64% de las acciones de Estados Unidos. Las acciones de Estados Unidos anduvieron muy bien durante este año y durante el final del año pasado, y eso lo capturamos un poco más porque estábamos sobreponderando acciones. En el año a la fecha, nosotros hemos ido disminuyendo Estados Unidos porque ya lo vemos más plano acá,
y hemos ido aumentando otras regiones, como pueden ser países desarrollados ex Estados Unidos, ¿cierto? Que han tenido también una muy buena rentabilidad y que están acelerando acá en el último tiempo. ¿Se dan cuenta? Nosotros vendimos un poco de Estados Unidos, compramos Europa principalmente, y eso me ha generado una rentabilidad adicional en el último mes. Lo que quiero transmitirles con todo esto es que detrás de este portafolio que está pensado en el largo plazo, nosotros lo vamos rebalanceando cuando es necesario. Puede ser todas las semanas, puede ser una vez al mes, puede ser una vez al trimestre. Cuando es necesario, lo vamos rebalanceando para tener todos los días el portafolio que nosotros creemos va a tener la mejor rentabilidad para los próximos 12 meses para cada uno de ustedes, en el Visión Global 1, en el Visión Global 2 y en el Visión Global 3. Hoy día, por ejemplo, como yo les contaba, estamos subponderando, estamos vendiendo Estados Unidos, estamos comprando Europa, estamos comprando Inglaterra y nos mantenemos sobreponderados en países emergentes. Y dentro de la renta fija no nos gustan mucho los bonos del tesoro ni los bonos investment grade, y nos gustan mucho más los bonos corporativos emergentes, que creemos que tienen un espacio de rentabilidad más alto, dado el escenario económico que nosotros estamos viendo para los próximos 12 meses. Yo llevo más de 10 años haciendo esto en fondos balanceados, y realmente lo más importante es elegir bien si queremos el Visión 1, el Visión Global 2 o el Visión Global 3, ¿cierto? Visión Global 1, Visión Global 2, Visión Global 3. Esa es la decisión más relevante, pero adicional a eso, uno siempre puede generar un retorno adicional, un retorno mejor, ajustando este portafolio. La buena noticia de esto es que ustedes ya no tienen que preocuparse de, uy, no sé qué está pasando con la vacunación en Europa, no sé si vale la pena estar en Europa, o en realidad Biden está conversando con China hoy día, entonces podría ser que eso gatille una nueva guerra comercial o que no gatille una nueva guerra comercial. La ventaja de este fondo es que nosotros vamos a rebalancearlo de manera ágil, eficiente, en el día correcto, cuando sea necesario, y ustedes pueden despreocuparse de eso y preocuparse de lo que es más importante, que es decidir si es el Visión Global 1, el Visión Global 2 o el Visión Global 3, ¿cierto? Y de todas las otras como cosas importantes de la vida. O sea, finalmente esto es un trabajo casi 24/7. El mercado está cerrado algo como 36 horas a la semana. El resto del tiempo el mercado está abierto y nosotros estamos atentos a todo lo que está pasando en el mercado todos los días. O sea, yo estoy viendo en la pantalla que el S&P, el índice de Estados Unidos, hoy día está subiendo un 0,26%, mientras que el índice de Perú está subiendo un 0,94%, y que dentro de Estados Unidos el sector industrial, el sector de materiales y el sector de financieras son de los sectores que más están subiendo, junto con las small caps, que son las empresas más pequeñas en Estados Unidos. Entonces, justo ese es el sesgo que nosotros le estamos dando a este portafolio también. Dentro de Estados Unidos, a nosotros nos gustan más financieras, materiales, industriales. Nosotros lo vamos monitoreando, y en el momento en que ya haya entregado todo su valor, nosotros vamos buscando otras alternativas de valor dentro del perfil de riesgo de cada uno de ustedes. Tenemos una presencia mundial. Nosotros estamos invirtiendo en estos fondos a nivel regional completo. Elegimos también los mejores managers, ¿cierto? Para que nos ayuden a elegir acciones en diferentes lugares específicos. Pero de alguna forma lo que quería transmitirles con esto es que este es un portafolio diversificado, completo, en que de verdad van a tener acceso a todos los activos del mundo y no van a estar sobrecargados en ningún activo en particular. De hecho, me lo han preguntado otras veces, qué porcentaje de estos fondos está invertido en Perú, por ejemplo. En Perú no supera el 0,5%. Eso quiere decir el 0,0005. O sea, de verdad, es un portafolio súper global y que representa cada región del mundo dependiendo de su relevancia en los índices internacionales. Como yo les decía, tenemos un equipo cercano y Jorge me acompaña liderando todo el proyecto de Portfolio Solutions en Perú y siendo el portfolio manager de estos fondos. Jorge Bengolea
tiene una muy buena trayectoria manejando fondos, tanto en Inteligo como en RIMA, que es la compañía de seguros, y también tiene estudios en Londres, estudió su pregrado de economía en Londres y también su posgrado allá, así que tenemos gente con mucha experiencia a cargo de estos portafolios y como yo les decía, somos un equipo cercano, vamos a estar disponibles a través de sus banqueros para responder preguntas y también muy disponible a través de todos los webinars que vamos realizando de manera mensual, por lo que ustedes van a saber exactamente lo que está pasando con su portafolio, a pesar de que pueden decidir no saber o pueden decidir no involucrarse. Yo tengo algunos clientes con los que me dicen, bueno, este es tu mandato, yo me dedico a invertirlo y nos juntamos una vez al año y yo les cuento cómo nos ha ido una vez al año. No es necesario estar involucrados. Si quieren estar involucrados, pueden tener la información mes a mes sin ningún problema. Eso es un poco lo que yo quería contarles en este webinar y me encantaría que tuviéramos tiempo para hacer preguntas. Muchísimas gracias, Klaus. Muy interesante la presentación. Recuerden a todos nuestros clientes que tienen en la parte de abajo el botón de preguntas y respuestas para hacérmelas llegar y yo trasladarlas a Klaus. A ver, empecemos con las preguntas y aquí lo que veo es un gran grupo de preguntas relacionadas con los temas impositivos, ¿ya? Y ahí, bueno, yo también puedo participar en esa respuesta porque conozco bastante bien del tema. Probablemente la respondas tú mejor que yo, Antonio. Exacto. Entonces, muchos me preguntan cómo es la tributación a la ganancia de estos productos, ¿ya? Y yo les pongo un ejemplo. Supongamos que nosotros invertimos 80, ¿ya? Por poner un número, 80 en estos fondos y al cabo de un tiempo, nosotros dejamos el dinero ahí y al cabo de un tiempo esto se convierte en 100 por las ganancias que se van acumulando en el fondo y el crecimiento que va teniendo y tengo 100. Y resulta que yo necesito disponer de 10 de este fondo para obtener liquidez y vivir de eso o hacer alguna compra o lo que sea. Entonces, esos 80 que se convirtieron en 100, quiere decir que ahora uno tiene 80% de capital y tiene 20% de ganancia. Si yo hago un rescate de 10, estoy rescatando proporcionalmente capital y ganancia en esa proporción, 80-10. Quiere decir que de los 10 que he rescatado del fondo, 8 van a ser capital y 2 van a ser ganancia. Y sobre esos 2 yo voy a tener que pagar impuesto a la renta, que es un impuesto a la renta de fuente extranjera. Porque estos fondos, al estar en una plataforma del exterior, califican como renta de fuente extranjera, ¿ya? Y no tienen los beneficios que tienen los instrumentos en la plataforma local. Entonces, ¿cómo tributo yo? Cuando rescate esos 10, a mí me van a abonar en mi cuenta del exterior los 10, ¿no? En ese momento no se me va a retener el impuesto, como sucede con muchos productos aquí localmente. A mí me abonan los 10, me abonan el monto bruto, y yo en mi declaración jurada del próximo año, lo que voy a hacer es declarar esos 2 de renta que he obtenido producto de este rescate, de esta liquidación que he hecho. Y esos 2, lo que yo voy a hacer es sumarlo a mis rentas del trabajo, ¿no? Como cuarta o quinta categoría, hay un rubro que dice rentas de fuente extranjera. Ahí es donde voy a incluir los 2. Si yo no trabajo y soy una persona retirada, esos 2 tal vez estén dentro del rango exonerado de impuesto a la renta. Puede estar dentro de las 7 primeras UITs y puedo estar exonerado. O puede estar en el tramo del 15%, del 21%, del 30%. Va a depender de cuánto de rentas del trabajo yo recibo, porque eso se está agregando como un marginal, como un adicional. Y hay que ver en qué parte de la escala termina quedando, ¿ya? Entonces, eso para que les quede a todos muy, muy claro cómo es la tributación de estos fondos. Esto no tiene ningún tipo de impuesto en el extranjero, allá en Estados Unidos. Impuesto es a la rentabilidad generada una vez que la realizamos, es decir, una vez que hacemos un rescate parcial o total del fondo y se declara al año siguiente en nuestra declaración jurada de marzo o abril del año siguiente. Entonces, creo que con esto, sí. En resumen, yo diría que esto es el mejor tratamiento tributario que podrían tener para una inversión diversificada internacional hoy día. Exactamente. Por eso es que esta es la solución que todos los bancos
en el exterior recomiendan a sus clientes, ¿no? Es la solución más eficiente, como Klaus ya lo ha demostrado a través de uno de los gráficos que nos enseñó. Bueno, con esto aclarado, podemos pasar al resto de las preguntas. Algo que me preguntan es, ¿qué tan similares son estos fondos Visión Global en el extranjero con los productos Visión que tenemos localmente, Klaus? Muy, muy similares, esa es la idea. O sea, básicamente es un cascarón diferente para el mismo producto. De alguna forma están un poco corridos en términos de riesgo-retorno. Voy a mostrar la pantalla de nuevo para que se entienda bien, pero todo el proceso de inversión es el mismo, ¿ya? El Visión Global 1 es equivalente al Visión 2 de Perú, ¿cierto? El Visión Global 2 al Visión 3, y el Visión Global 3 es un poquito más riesgoso que los que tenemos. O sea, de alguna forma, la parrilla, lo que tienen que preocuparse y lo más importante es conversar con sus asesores de inversión y ver que el perfil que ustedes tienen, que ustedes han conversado con sus banqueros, ¿cierto? De 200, 300, 400, encaje con el Visión Global 1, Visión Global 2, Visión Global 3. En términos de lo que hay adentro de los Visión que están domiciliados en Perú y de los Visión Global que están domiciliados afuera, es exactamente lo mismo. Nosotros replicamos la estrategia. Nosotros no queremos que un cliente, por tener su plata afuera o por tener su plata adentro, tenga un portafolio diferente al otro. Nosotros estamos convencidos de que este es el mejor portafolio para cada uno de nuestros clientes. Entonces lo replicamos tanto en Perú como en la plataforma que pueden comprar en Pershing vía ASB o vía Miami con Credicorp Capital US. La única diferencia es que uno está domiciliado afuera. Entonces, desde el punto de vista tributario, corresponde a rentas en el extranjero y el otro está domiciliado dentro. Si ustedes no tienen ningún problema con mantener su plata dentro del Perú, nuestra recomendación es que los fondos Visión son fondos más eficientes porque son fondos que solamente pagan 5% de impuestos. Tienen un beneficio tributario al ser productos locales. Si ustedes ya están abriendo cuentas en el extranjero para tener dinero en el extranjero, estos son los mejores productos. De alguna forma, la única diferencia es dónde los pueden comprar. Los fondos Visión los pueden comprar en Perú, los fondos Visión Global los pueden comprar en Credicorp Capital US en Miami, ¿cierto? O en ASB y los dos vía Pershing. Perfecto. Klaus, también tengo muchas preguntas respecto del ticket mínimo. Bueno, ya lo mencionaste, el ticket mínimo es 100.000, ¿correcto? Después de abrir la cuenta en el extranjero. Exacto. Después de abrir la cuenta en el extranjero, el monto mínimo de inversión en estos fondos es 100.000. Y preguntan mucho, perdón, y para aclarar, ¿y si luego quiero hacer suscripciones posteriores, también sería de 100.000 en 100.000? ¿O es No, con son de 1000. Los adicionales son de 1000 en 1000, pero el ticket inicial tiene que ser de 100.000. Perfecto, para que quede bastante claro eso. Y lo otro que me preguntan es si es conveniente tener más de un fondo Visión Global en el portafolio de un cliente. Esa pregunta la hemos tenido varias veces y mi recomendación en general es que no, es tener solo uno, porque cada uno de por sí tiene toda la diversificación, ¿sí? O sea, no hay algo que el Visión Global 3 tenga y que el Visión Global 1 no tenga. La única diferencia es como el volumen. Los tres bailan la misma música, solo que uno tiene el volumen más alto y el otro el volumen más bajo, por decirlo así. Cuando yo tengo dos fondos Visión, finalmente, y me muevo de uno a otro, lo que me va a terminar pasando es que voy a tener un impacto tributario. Entonces, la gracia de tener solo uno es que ese uno va a tener todo adentro. Entonces, es mejor y más simple, más eficiente tener solo uno y es igual de completo. O sea, el trabajo que ustedes tienen que hacer de alguna forma es elegir, decidir cuál es el mejor para ustedes y quédense con ese los próximos 3, 4 años. Tampoco estén cambiando de uno a otro, porque si cambian de uno a otro, se pierde ese beneficio tributario. ¿Sí?
Perfecto. Después acá recibo algunas consultas respecto del monto mínimo para abrir una cuenta en el exterior. Bueno, el monto mínimo para abrir una cuenta en la plataforma de Panamá es de $500,000 y el monto mínimo para abrir en la plataforma de Estados Unidos es de $300,000. Eso para que lo tengan claro. Acá también tengo varias preguntas relacionadas con los costos de los distintos fondos. ¿Nos puedes comentar un poco de los costos y también de las rentabilidades esperadas a futuro en estos fondos? Y los números que mostraste en alguna de las Sí, diapositivas que mostraban la rentabilidad histórica, ¿eran rentabilidades netas? ya. Vamos, déjame compartir la pantalla de nuevo. Cada uno de los fondos tiene un precio diferente. Ya ustedes tenemos unas fichas como estas que son más detalladas, que son fáciles de ver, en donde están las comisiones y todos los costos asociados. Los precios finales están en un rango en torno al 1%. Ese es más o menos lo que van a tener de precio dependiendo de si es el Visión Global 1 va a ser un poco menos, si es el Visión Global 2 va a estar entre medio, si es el Visión Global 3 es un poquito más, porque implementar la renta variable es un poquito más caro que la renta fija, entonces en general los fondos van aumentando un poco de precio, pero no es tanta la diferencia, está en torno al 1% de costo. Eh, estas rentabilidades son retornos netos de los fondos Visión desde su inicio de la etapa operativa, que es el 8 de febrero del 2016. O sea, estos son retornos netos. Este alfa que yo les estoy comentando, el diferencial adicional, esta rentabilidad en exceso a lo esperado que hemos conseguido durante este año, es un cálculo bruto. Si le restáramos la comisión equivalente de 4 meses, suponiendo que la comisión fuera un 1%, le restamos 40 básicos, igual esto si lo transformáramos en neto quedaría como en 70 básicos netos de rentabilidad adicional. ¿Ya? Entonces, estos sí son netos y estos de acá era bruto, pero pueden verlo como 74 básicos netos, que es más o menos el equivalente que tendrían. ¿Ya? En términos de qué viene hacia adelante, obviamente la pregunta hacia adelante no es una pregunta que yo pueda responder con certeza. Obviamente estos fondos tienen volatilidad y los retornos pasados no anticipan retornos futuros, pero si uno tuviera que hacer una mejor apuesta, ¿cierto? En términos de cuáles son los rangos de rentabilidad que uno podría tener en estos productos en un periodo de los próximos 5 años, yo diría que estamos hablando entre un 5 y un 9% de rentabilidad. Esos son más o menos los rangos que uno debería esperar en este tipo de productos. Obviamente en el Visión Global 1 yo podría esperar retornos entre un 4 y un 6% en un plazo largo, ¿cierto? En el Visión Global 2 podríamos esperar retornos entre un 5,5 y un 7,5, y en el Visión Global 3 podríamos esperar rentabilidades entre un 6 y un 9%. Son rangos amplios porque realmente uno no sabe exactamente lo que va a pasar, pero esos son el tipo de rentabilidades que nosotros manejamos para estas clases de activos para los próximos 5 años. Obviamente todo esto con el disclaimer grande de que no es nada asegurado, pero es nuestra mejor estimación que hoy día podemos hacer para ese tipo de productos. Perfecto, buenísimo. Acá hay algunas preguntas sobre la jurisdicción de los fondos. Me están preguntando, a ver, y la jurisdicción de las plataformas. Y creo que acá hay un poco de confusión. Nosotros tenemos dos plataformas disponibles para los clientes, como hemos mencionado, la de Panamá y la de Estados Unidos. ¿Ya? Mi dinero está sujeto a las leyes panameñas en un lugar y sujeto a las leyes americanas en el otro. El vehículo es de Gran Caimán. El vehículo ha sido constituido en esa jurisdicción y ahí es donde Klaus realiza los movimientos y las operaciones de manejo del portafolio para el cliente. No es que tengamos el dinero en Gran Caimán, ojo, eso es bien importante. El dinero está, como les digo, o en Panamá, sujeto a leyes panameñas, o en Estados Unidos, sujeto a leyes americanos. La jurisdicción del vehículo es irrelevante. ¿Por qué lo mencionamos? Porque sí es importante por temas de impuesto a la herencia, sobre todo en Estados Unidos.
El que sea un vehículo non-US, o sea, no americano, nos permite que el impuesto a la herencia americano no tenga ningún tipo de efecto sobre el portafolio de nuestros clientes. En Estados Unidos, y cuando se invierte a título personal, hay que evitar tener activos americanos, porque cuando uno fallece, el impuesto a la herencia entra a tallar. Por eso es que estos vehículos de ser Gran Caimán nos protegen de ese riesgo. También acá me hacen muchas preguntas relacionadas con quién obtengo más información de cómo abrir esta cuenta. Bueno, sus asesores de inversión o sus asesores financieros en Enalta los pueden dirigir hacia el contacto en Panamá o en Estados Unidos para la apertura de la cuenta. Como ustedes saben, los asesores de Enalta son funcionarios de banco de crédito. Ellos no tienen capacidad para hablarles de otras empresas del grupo. Entonces, por eso es que ellos solamente se van a limitar a dirigirlos hacia un contacto que les va a brindar toda la información, pero en Panamá o en Credit Corp Capital, Estados Unidos, para que lo tengan en cuenta. También me mencionaban el tema de Pershing. ¿Qué cosa es Pershing? Pershing es el custodio de su inversión, ¿ya? Cuando ustedes abren una cuenta en la plataforma de Estados Unidos, ustedes lo que van a tener es una cuenta a su nombre en este custodio que se llama Pershing. Pershing es como el Cavalli de Perú, el custodio de sus inversiones. Es quien mira y dice, acá hay una cuenta en nombre de Antonio Rizzo y él tiene estas inversiones. Es el custodio, el que les custodia sus inversiones. Es como el que certifica de alguna forma que ustedes son dueños de los recursos que tienen en ese lugar. Exactamente. Entonces, en el caso de Estados Unidos trabaja con Pershing. Pershing es parte de Bank of New York. Tiene, la mayoría de bancos americanos y broker dealers trabajan con Pershing. Así que es tener la seguridad de que estamos trabajando pues con el mejor custodio global que existe. Y en el caso de Panamá, Panamá utiliza como custodia a BOFA. Y me preguntarán qué cosa es BOFA. Perdón, BOFA es Bank of America, ¿no? Que resumido es BOFA. Entonces, el custodio para Panamá de estos fondos es Bank of America. Como pueden ver, ambos custodios son pues de primera calidad. Después me hacen preguntas de cómo hacer los rescates. Bueno, como les decía yo, los rescates pueden ser totales o parciales. Si en el momento en que yo rescato, ojo, es que se genera la obligación tributaria para mí, ¿no? Porque me dicen acá, oye, ¿qué pasa si rescato y lo dejo allá? ¿Ya no lo declaro? No. O sea, yo lo rescato allá, pero ya se generó la obligación tributaria para mí de yo tener que declarar acá esa ganancia, como les digo, al año siguiente en mi declaración jurada anual, ya sea que lo traiga para el Perú o que no lo traiga, es independiente. Yo como peruano he realizado una ganancia en el exterior y por tanto me corresponde declararla, ¿ya? Pero eso de nuevo les pasa con cualquier inversión, desde la más simple que es comprar un ETF. Si usted en el momento en que generan la ganancia, en el momento en que lo venden, se genera el evento tributario, pero estos fondos no hay ningún problema que hagan un aporte inicial y después hagan rescates parciales, hagan aportes adicionales, no hay ningún problema en términos de liquidez, pueden entrar y salir sin ningún problema. Perfecto. Preguntan si hay otras opciones disponibles para clientes de inversión en estas plataformas. No. Estos vehículos, como yo les decía, son los vehículos más eficientes para poderles dar la asesoría a los clientes y es la mejor manera de diversificar su dinero en el tiempo. Y hoy día las leyes internacionales te obligan, por una regulación que se llama Best Interest, a que uno tenga que darle pues una asesoría de acuerdo a las necesidades y al perfil de riesgo del cliente. Y estos vehículos son por excelencia la manera de hacerlo. Entonces, de momento, solo estamos ofreciendo estos vehículos a los clientes. Las oficinas efectivamente están localizadas en Miami y en Panamá. ¿Cuál es el mecanismo para llevar los fondos? Es simplemente un traslado. ¿Qué más? Tengo acá un poco otra pregunta sobre tus perspectivas. Un poco, Klaus, si es el mejor momento para invertir en los fondos y cómo ves las distintas clases de activos a futuro. Esa es una súper buena pregunta, porque uno siempre dice, bueno, invierto ahora, invierto mañana.
La verdad, nuestra recomendación es mantenerse invertidos en el largo plazo desde ahora y siempre. O sea, nuestra experiencia, y no solo nuestra experiencia, sino lo que muestran los números, es que mantenerse invertido es la mejor decisión de inversión en el largo plazo. De hecho, quería aprovechar de mostrarles un par de láminas que preparamos. Las puse en el anexo porque en realidad no quería alargar la presentación innecesariamente, pero por ejemplo, si yo intento entrar y salir, buscar exactamente el mejor momento para entrar o mejor momento para salir, básicamente me puedo perder una rentabilidad muy importante. Por ejemplo, si yo hubiera estado invertido desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre perdón, el 1 de enero del 2000, ¿cierto? Al 31 de diciembre del 2019, si yo hubiera mantenido ese recurso por estos 20 años, hubiera partido con $10.000, al final del periodo tendría $32.000, ¿ya? Pero si yo simplemente me hubiera perdido 10 días, o sea, hubiera estado fuera en esos 20 años, me hubiera perdido los 10 mejores días, eso de 32.000 en realidad no habría pasado de 10.000 a 32.000, sino que habría pasado de 10.000 solamente a 16.000. Y si yo me hubiera perdido 20 días, no habría tenido retorno alguno. O sea, en realidad cuando uno pregunta si es el momento exacto para invertir, la respuesta siempre debería ser sí. ¿Sí? Siempre yo debería comenzar a ahorrar, a invertir desde ahora. La pregunta más táctica en términos de timing, nosotros sí creemos que hoy día hace sentido las inversiones, creemos que el mundo está en un escenario positivo en términos de crecimiento y de hecho por eso nosotros incluso tenemos sobreponderados, tenemos más acciones de las que tendríamos en condiciones normales, ¿cierto? Tenemos hoy día 3% más de acciones en cada uno de los fondos porque creemos que les va a ir bien en los próximos 12 meses. Si les va a ir bien en los próximos 15 días, es muy difícil de saber. Es muy difícil de saber 15 días, 30 días. Nosotros podemos hacer análisis de cómo se están moviendo los flujos, de cómo crecen los países, y eso termina generando rentabilidades a 12 meses, 24 meses. Pero una regla que hemos trabajado con Antonio, que de hecho Antonio me enseñó hace algunos años, es decir, ok, invirtamos en tercios. Pongamos un tercio hoy día, pongamos otro tercio en un mes más, pongamos otro tercio en un mes más. O si quieren un tercio ahora, un tercio en una semana, un tercio en un mes más. No es necesario invertir todo ahora, pero sí nuestra recomendación es mantenerse invertidos en el tiempo, porque en la práctica eso es lo que genera el valor, mantenerse invertidos. Así es, y yo complementar que la disciplina de inversión y mantener estos vehículos a largo plazo creo que es muy importante. Klaus mostró un gráfico desde el año 2016, desde febrero del 2016, y podíamos ver cómo estos fondos iban creciendo en el tiempo, pero cuando llega la pandemia en febrero, marzo del año 2020, cómo estos fondos caen, y si uno pierde la disciplina y uno se pone nervioso y sale en ese momento a liquidar, la ganancia por esos 4 años hubiera sido de cero. Pero miren cómo si uno mantiene la disciplina y para eso uno va a tener a Klaus detrás, como bien dijo, de noche, de día, mirando los mercados y haciendo las inversiones correspondientes, nos va a permitir luego dar la vuelta y volver a recuperar eso que se ha perdido, porque los mercados suben y bajan, hay nerviosismo, pero finalmente, y en la medida en que hay crecimiento, terminan siempre más arriba, ¿no? Exacto. De hecho hicimos este ejercicio que es como una especie como de role play, como de juego de decir, ok, ¿qué harían frente a estas noticias? Las acciones caen en su primer día desde la crisis financiera, los mercados tienen su peor semana desde el 2008, las acciones europeas cierran a la baja por la nueva ola de coronavirus y restricciones. Estas son las noticias que teníamos a mitad de marzo del año pasado. Entonces uno se pregunta, si yo leyera estas noticias, ¿realmente qué haría? Probablemente la decisión instintiva es vender todo, irme a caja y ojalá guardar los dólares debajo del colchón. Esa es como la decisión instintiva. Si uno hubiera tomado esa decisión de irse a caja, por ejemplo, el año pasado, en ese momento, cuando salieron esas noticias, nuestra rentabilidad habría partido en 100 a comienzo del 2020, habría caído un 19,55% y habríamos terminado el año con un menos 18,91%. O sea, si tomábamos la decisión de vender
en el mismo momento en que estaban saliendo estas noticias en el mercado, esto es exactamente lo que habría pasado. Si en cambio hubiéramos mantenido la inversión en el fondo Visión 2, que era el fondo que teníamos vivo el año pasado, no hubiéramos hecho nada, ustedes se hubieran quedado tranquilos, yo les hubiera explicado que nosotros estamos manejando la situación, estamos moviendo más las inversiones desde Europa hacia Estados Unidos, porque creíamos que Estados Unidos iba a salir más rápido de la pandemia, hubiéramos manejado comprar más bonos investment grade, que eran los que estaban apoyados por el Banco Central de Estados Unidos. Todas esas son las cosas que hicimos en torno a en este momento. Lo que conseguimos fue terminar el año 2020 no con una rentabilidad de menos 18,91% si hubiéramos liquidado las operaciones, sino que con una rentabilidad de un 9,18% positivo en dólares. Una rentabilidad muy buena. O sea, para un año tan complejo como lo fue el año pasado. Exacto, entonces yo solo quiero reforzar que estos son fondos de nuevo, de largo plazo, no son fondos para entrar y salir en el corto plazo. Para eso existe un fondo llamado Short Duration también en ambas plataformas para que el cliente estacione el dinero momentáneamente, ¿no? Con muy bajo riesgo, muy baja volatilidad. Y eso va a cubrir mejor ese propósito. Tengo muchas preguntas relacionadas con el mínimo. Creo que ha habido un poco de confusión con eso. De nuevo, tenemos que separar el mínimo del producto del mínimo de la plataforma para acceder. Les mencioné 500 en Panamá, 300 en Estados Unidos. Y de ese monto, uno tiene que entrar a este vehículo con mínimo 100, ¿no? De los 300 puedo poner 100 en un fondo Visión Global 2 y los 200 restantes lo puedo poner en un fondo Short Duration, ¿no? Y con eso hago mis 300, para que quede claro el tema de los mínimos, que es importante. Hay una pregunta bien interesante de cuál es mejor en caso de que salga Castillo, si Panamá o Estados Unidos. Es una muy buena pregunta. No sé si tú quieres contestarlo. La verdad, desde mi punto de vista, las dos plataformas son muy buenas porque te dan una jurisdicción internacional y la capacidad que tienen los países hoy día de infringir la ley de otros países es muy limitada. O sea, por mucho que cambie la regulación en Perú, si ya los recursos están custodiados bajo leyes extranjeras, es muy difícil que haya una expropiación, por ejemplo, de los capitales. Exacto. Cualquier ley en el Perú que uno envíe a Panamá o Estados Unidos, simplemente el país va a decir, bueno, a mí no me afectan las leyes de otro país, yo me guío por las leyes de mi jurisdicción, ¿no? Y eso es lo que hace que el dinero de uno esté seguro en estas plataformas. A ver, para avanzar rápido, porque ya nos hemos excedido, me hablan mucho de penalidades. ¿Hay penalidades? ¿Y qué tipo de liquidez tiene este fondo? Perfecto, una muy buena pregunta, porque antes y en los fondos más antiguos, ¿cierto? A veces hay penalidades de entrar, de salir. La verdad, nosotros queremos darles el producto más simple posible para ustedes. No hay penalidades, no hay ningún problema de que ustedes entren y salgan, ¿cierto? Eh, Había otra pregunta que me enredé. Penalidades y liquidez. Liquidez. Perfecto. Estos fondos tienen liquidez tema 5. Eso quiere decir que si ustedes rescatan esta semana, probablemente tengan el dinero la próxima. No es un problema, o sea, si ustedes se planifican medianamente bien, no van a tener un problema, pero obviamente no es una liquidez inmediata de un día para otro, sí, más o menos de una semana para otra. Esa es la liquidez que ustedes van a tener. Así es. Y de nuevo, no es la idea, no hay un plazo mínimo de permanencia, uno puede salir todas las semanas, pero de nuevo, la idea de estos vehículos es tenerlos a largo plazo. No hay comisiones a la entrada, ojo, en estos vehículos, es una comisión que se va cobrando diariamente y proporcionalmente en función de del devengue del fondo todos los días. Y las comisiones ya las ha explicado Klaus. Exposición a criptodivisas. Klaus, A criptomonedas. a criptomonedas. Me encantaría que vieran el webinar hace 2 meses. El webinar hace 2 meses que hicimos, me preguntaron harto de criptomonedas y yo les dije, por favor, no se metan ahí por ahora, porque van a aumentar los impuestos. Algo va a pasar, va a aumentar la regulación y se van a caer. Nosotros no tenemos planeado tener criptomonedas hoy día dentro de estos portafolios. Es algo que estamos evaluando, sí, lo estamos mirando, pero no es algo que en el corto plazo vaya a pasar. Probablemente en los próximos 12 meses no vamos a tener criptomonedas en estos fondos.
si quieren entrar más en detalle en criptomonedas, a lo mejor voy a preparar un podcast. Yo creo que a esta altura ya tantas preguntas, voy a preparar un podcast de criptomonedas que nos pueden seguir también en Spotify o en iTunes, ¿cierto? Los Sí, podcasts. creo que sí. Pero creo que son una inversión interesante, pero hay que entenderlas bien. O sea, puede ser que de la misma forma como fue la burbuja de las .com el 2000 y algunas empresas ya ni las conocemos, que eran empresas increíbles, pero que ya no las conocemos, también puede ser que el Ripple se termine comiendo al Bitcoin y el Bitcoin no valga nada en un año más y el Ripple valga el doble. O sea, no es trivial la inversión en criptomonedas. Esperamos tu podcast, Klaus, de todas Sí, maneras. voy a tener que prepararla. Sí. Si tengo mi dinero en Panamá, ¿tengo un representante en el Perú? No. Usted tiene un funcionario en Panamá que es el que lo va a atender directamente. Desde el Perú no se le atiende en esta plataforma. En el caso de Estados Unidos, sí, a través de Credicorp Capital Servicios Financieros podemos atenderlo y aclarar algunas preguntas. ¿En qué momento se firma el W8? Eso se firma en la parte de la vinculación. Acá hay una buena pregunta acerca de las diferencias entre las plataformas, ¿no? A ver, las dos son buenas plataformas, como ya hemos mencionado, las dos están en el exterior. Yo solo agregaría, y no quiero confundirlos con esto, que la plataforma americana tiene un pequeño plus sobre la panameña, ¿ya? Y lo voy a tratar de explicar bien sencillo. Existe un sistema que se llama CRS de intercambio de información entre distintos países que viene funcionando ya desde hace unos años. En ese intercambio de información lo que sucede es que los bancos intercambian información con las entidades tributarias de los países. Esto ya viene sucediendo en Europa desde hace muchos años y el Perú se sumó hace 2 o 3 años también a esto. Y Panamá y Perú están dentro de este intercambio automático de información, por lo tanto la información de sus saldos en este tipo de cuentas en Panamá va a llegar a la SUNAT, va a llegar el saldo y eso de nuevo no quiere decir que uno no esté protegido en la plataforma. Sí, sigue protegido, pero SUNAT va a saber que usted efectivamente tiene el dinero allá. En el caso de Estados Unidos no participa de ese intercambio automático porque Estados Unidos no está en CRS, está en FATCA. Y FATCA es una ley hecha a la medida de Estados Unidos para que la información de los americanos en el mundo vaya hacia Estados Unidos, pero Estados Unidos no comparte la información de los residentes de los otros países. Entonces, entre las dos plataformas diría que la ventaja de Estados Unidos es esa, que nuestra información no va a viajar de manera automática. Solo si el Perú la pide a Estados Unidos y en función de un tratado bilateral que tenemos, es que la información llegaría, ¿no? Por mencionar. Pero de nuevo, lo que sí quiero que tengan bien presente es de que su dinero está protegido en la medida que no está sujeto a la regulación peruana en cualquiera de estas dos plataformas, ¿no? A través de la plataforma de Atlantic o de Credicorp Capital de Estados Unidos se puede acceder a estos fondos, sí. Sí. Los rescates parciales pueden ser de cualquier monto, Klaus. Los rescates parciales yo entendería que también deberían ser en múltiplos de 1000, De 1000, correcto. pero en general no hay un problema, no tienen que ser Es 100.000 los solo una rescates parciales. construcción Sí. inicial. Me dicen, si no rescato nada, entonces no tengo que declarar nada. Correcto, no se tiene que declarar nada porque no hay renta. La declaración jurada anual en el Perú es sobre las rentas realizadas que nosotros tengamos. Exacto. Si paso de un visión a otro es como rescatar, sí, debería Sí. hacerse eso, ¿no? Rescatar y uno realiza la ganancia y pasa a otro fondo. Si Credicorp Capital Estados Unidos no es un banco, ¿cómo opero transferencias? Bueno, efectivamente, Credicorp Capital es un broker dealer, no es un banco. Entonces, cuando uno quiera disponer del dinero, entonces sí tiene una cuenta de inversiones ahí para hacer los rescates y luego eso lo tiene que transferir un banco para luego disponer del dinero, ¿no? En cualquier parte del mundo. Bueno, creo que con eso vamos cubriendo la mayoría. Acá me hablan del fondo Short Duration. Bueno, luego les mencionaríamos, este fondo Short Duration es similar al fondo de corto plazo que existe hoy día en el Perú, para que se hagan una idea. Y luego, si necesitan más información, también se le podemos enviar una hoja informativa sobre este fondo. Me preguntan si es Caimán. No, el Short Duration tiene domicilio en Luxemburgo. Sí. Pero también está fuera de Estados Unidos, entonces también tiene el mismo beneficio de no pagar, de no estar afecto al impuesto a la herencia. Exacto. Hay una ¿Cuánto? pregunta, no sé si es muy fácil de contestar, pero habla de estas cuentas que se abren de manera mancomunada.
cómo Sí. se hace el pago tributario en el caso, porque hay dos personas colgadas dentro de la cuenta. Sí, ahí el quien debe declarar es el titular principal. Generalmente, cuando hay una cuenta mancomunada es porque yo decido mancomunarla con mi esposa, pero o hacemos declaración junta. Bueno, vamos a hacerla más simple. La hago con uno de mis hijos. Si uno de mis hijos ya es mayor de edad, bueno, claramente el dueño del dinero soy yo. Lo puse a mi hijo por si hay un tema de sucesión y yo quiero que él se quede con el dinero. El que tiene que declarar soy yo porque soy el titular principal, ¿no? Algunos clientes, para dejar eso súper claro, hacen a veces una carta notarial en la cual ante un notario certifican que efectivamente el dinero pertenece a tal persona y que los mancómunos son figurativos simplemente por un tema de practicidad, ¿no? Para que conozcan del tema. Aquí, ¿cuánto demora abrir la cuenta? Importante. Una vez que ustedes entregan toda la información, se está demorando la apertura alrededor de 2 a 3 semanas. No es un proceso fácil, no es como abrir una cuenta de banco. Las leyes internacionales para abrir cuentas en plataformas de inversión son muy exigentes porque tienen mucha precaución con temas de lavado de activos y entonces se pide mucho más información que una cuenta bancaria regular. Esto es una plataforma de inversiones y por eso la documentación es mucho más exhaustiva y el análisis es mucho más exhaustivo. Bueno, y con eso ya creo que voy cerrando. Esta presentación ha sido muy interesante, Klaus. Este webinar felizmente está grabado y les podemos compartir a todos ustedes la grabación en caso necesiten revisar pues algún tema puntual. Espero haber contestado la mayoría de las preguntas que nos han hecho. Si hubiera quedado pues ahí cualquier cosa pendiente, nos avisan. Y por favor no se olviden de contestar la encuesta que saldrá al terminar esta conferencia virtual. Mil gracias, Klaus, por tu participación y gracias a todos nuestros clientes. Sí, muchas gracias a ustedes. Estamos súper contentos de tener estos fondos disponibles para ustedes. Yo creo que la coyuntura hace que necesitáramos una solución y esta es la solución que Credicorp encontró para la coyuntura para ustedes y de verdad estamos súper entusiasmados y coméntenos lo que vayan necesitando y si tienen más dudas, háganoslas llegar a través de sus funcionarios, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir respondiéndolas. Así es, y simplemente finalizar diciendo que, bueno, Klaus hace una presentación mensual, obviamente, acerca de estos fondos, ¿no? Justamente explicando cuáles son las estrategias que va implementando y produce unas hojas informativas también que ustedes irían recibiendo también para siempre estar informados acerca del producto. Muchas Perfecto. gracias y hasta una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Chao.